amigos y amigas del Arriero, continuamos con nuestros programas de feria. Estamos ahora con Luis Elvira, estoy con Luis Elvira Belaunde, antropóloga peruana que trabaja en Brasil y que acaba de publicar un libro, acaba de salir el libro, que desde la portada ya es provocador. El libro se llama Sexualidades Amazónicas. Es un libro publicado por La Siniestra Ensayos, que ha publicado también otro libro que también va a dar para polémica seguramente, de Memo Manarelli, pero hoy día vamos a hablar con Luis Elvira Belaunde sobre este libro cuyo subtítulo es Género, Deseos y Alteridades. Luis Elvira, un gusto conversar contigo. Un gusto estar aquí con ustedes. Desde el primer capítulo queda claro que es un libro que busca entrar al debate sobre el tema de cómo entendemos y cómo percibimos y cómo se estudia y se interpreta el género y la sexualidad en la Amazonía. Y hay una crítica a cómo se ha acercado la antropología y también los estudios de género. ¿Cuál es el punto central de tu crítica? Sí, realmente este libro intentaría contribuir a comenzar a pensar el género y la sexualidad de los pueblos amazónicos a partir de sus propias premisas culturales. Porque hay una cierta tendencia a llegar con esquemas de fuera, ¿no? Los estudios de género en gran parte son estudios de diferencias de poder. Y el poder es pensado a partir de una perspectiva occidental y política que corresponde a nuestras nociones de lo que significaría la dominación, la jerarquía, la discriminación, la marginalización. Estos procesos también existen entre los pueblos indígenas dentro de sus propios movimientos culturales, pero son diferentes. O sea que lo que tú dices es que de alguna manera el antropólogo o el investigador que fuera proyecta una realidad que vamos a llamar Occidente ¿no? a unas poblaciones cuya realidad es totalmente distinta. Exactamente, y esa proyección hasta cierto punto se justifica en la medida que los pueblos indígenas hacen parte de nuestros procesos coloniales y políticos desde hace 500 años. Claro, o sea, no están aparte, digamos, ya estamos... Claro. No están aparte, y gran parte entonces justamente de los procesos políticos de dominación y de la manera como los géneros se relacionan entre sí también corresponden a nuestras diferencias, a nuestras jerarquías, pero no todas. Y en particular, digamos, el tema de la sexualidad es un tema muy difícil de abordar porque es un tema muy amplio. La sexualidad va mucho más, digamos, que el sexo, del placer, la transgresión. La sexualidad, y por eso yo en el libro comienzo con una cita de Merleau-Ponty, la sexualidad tiene a ver con ese deseo de encontrarse con el otro, ¿no? Un deseo de ir más allá de sí mismo, pero también de la situación en la que nos encontramos ahora. Entonces, por eso Merleau-Ponty dice que la sexualidad es aquello que permite que las personas tengan una historia, porque tienen deseo de lo otro, de vivir otros momentos, de encontrarse con otros. Entonces, yo tomo esa referencia de Merleau-Ponty porque me parece que esa noción de la sexualidad nos permite comprender la manera como la sexualidad es vivida por otros pueblos y en particular por los pueblos amazónicos como un movimiento de relación con el otro, ¿no? Con la alteridad. Y ahí hay algo que tú señalas cuando dices, bueno, la mujer nace de la mujer y el hombre nace del hombre, ¿no? Es como que... Pero eso no quiere decir que sean mundos que no están conectados, pues, a partir de lo que tú dices, ¿no? Mira, lo que es interesante es que entre los pueblos indígenas, por un lado, pareciera que los hombres y las mujeres son dos especies diferentes casi. Cuando uno ve la manera como la organización social, digamos, más o menos tradicional, que hoy en día realmente hablar de eso es un poco un anacronismo, ¿no? Porque claro, todos los pueblos, aún más ahora con la escolarización, con la entrada de la monetización tan grande de la economía. Claro, han sufrido una transformación drástica, ¿no? Muy drástica. Sí. Vemos que los pueblos amazónicos eran pueblos donde había una fuerte separación de los géneros, por un lado, tanto así que parecía que había una sociedad de mujeres y una sociedad de hombres. Y al mismo tiempo habían procesos muy complejos que los interrelacionaban. Y también había una aceptación por una sexualidad, o digamos unas sexualidades más amplias. Entonces, desde el punto de vista occidental es un poco contradictorio, porque por un lado parecía que los hombres y las mujeres eran totalmente segregados entre sí.
A nivel público, muchas veces son los hombres los que aparecían, las mujeres parecían quedarse a nivel doméstico, pero al mismo tiempo, ¿no?, habían todo tipo de mecanismos sociales para hacer que ni el hombre ni la mujer pudiese hacer nada sin la contribución del otro, ¿no? Y también todo parecía indicar de que tanto los hombres como las mujeres podían tener una diversidad de parejas sexuales en diferentes momentos de su vida. Entonces es una multiplicidad que no corresponde mucho a nuestra dicotomía, o bien Claro. es o bien uno o lo otro, ¿no? Claro, y ahora lo último que dices me hace pensar en algo que está en uno de los ensayos que tiene que ver con cómo ya se percibe, por ejemplo, a la mujer amazónica, ya no digo solo indígena, sino esta percepción de que hay una sexualidad totalmente, vamos a decir, libre, descarnada, casi como si fuera un estado de celo permanente, ¿no? Eso es parte, no digo que esa es una construcción de los antropólogos, pero sí ya de la relación entre quienes llegan, desde los caucheros, en fin, para poner una etapa, ¿no? Y se construye una imagen totalmente distorsionada de la sexualidad de la mujer indígena. Exactamente, porque en gran parte se debe al momento histórico, ¿no? Cuando llegaron primero los misioneros más bien se quedaron escandalizados ante la desnudez, digamos, que no era desnudez porque la gente andaba con sus atuendos, ¿no? Pintura corporal, plumas, pero desde el punto de vista de los misioneros y de los... Pero estaban desnudos. Estaban desnudos, pero... Y también ante la efervescencia sexual, digamos, pero que desde el punto de vista nativo no es una libertad, digamos, sin ningún tipo de límites. Hay formas sexuales específicas que corresponden a nociones de cómo a través de la práctica el cuerpo se va haciendo, ¿no? Okay. Entonces, pero digamos, para los misioneros, ¿no?, ellos se quedaron asustados ante la efervescencia de la sexualidad y de los cuerpos indígenas e intentaron reprimirlos. En cambio, cuando llegan los caucheros, ¿no?, el boom del caucho generó un deseo de lucro y un deseo de placeres muy grande. Entonces, ciudades como Iquitos, como Manaos, se volvieron grandes centros de placeres. Era un reino de consumo, ¿no? Un reino del consumo, en que también el consumo sexual, ¿no?, fue prominente. Llegaron, por supuesto, personas para vivir, digamos, de los servicios sexuales, de la prostitución de Europa, ¿no? Venían prostitutas europeas, pero también, por supuesto, las personas locales, especialmente las mestizas, ¿no?, las mujeres nacidas. ¿Qué es lo que vemos también en Madre de Dios actualmente, en el Perú, ¿no? O sea, para ubicar un poco a los amigos, ¿no? Es algo parecido. Exactamente, el desarrollo en América Latina siempre se ha acompañado de un consumo sexual de la población local. Este consumo sexual es a veces abiertamente violento, a veces viene con otras formas de relaciones, ¿no? Entonces, es matizado, digamos, pero definitivamente yo creo que en los libros de historia de Perú o libros de economía se estudia sobre los procesos de cambio social, de crecimiento económico, pero nunca se admite que todo esto viene con un uso sexual de la población, ¿no?, que es un determinante muy importante. Claro. Ahora, volviendo a esta idea de, claro, lo que decías, llegan los misioneros y a esta idea de que esto es una suerte de libertinaje, hay que vestirlos, hay que educarlos, hay que reprimirlos, y en la religión católica pues ahí la culpa es un factor clave, ¿no? Y las prohibiciones son un factor clave. Pero no es que no hayan normas, como tú decías hace un momento, o hasta, no sé si decir prohibiciones, pero... Y tú hablas del concepto de resguardo. ¿Puedes explicar a nuestros amigos cuál es la idea central en esta idea de resguardo que tú planteas? Mira, la palabra resguardo es una palabra que significa proteger, ¿no?, cubrir. Y no se acostumbra a usarla mucho en castellano, y en la antropología tampoco se usa, en la antropología castellana, pero en el Brasil, que es la misma palabra en portugués, resguardo, sí se usa, especialmente para referirse a los momentos de dieta y reclusión. En el Perú se dice mucho estoy dietando, ¿no? Cuando la gente dice estoy dietando en la selva, significa que dejan de comer sal, que dejan de comer carne roja y con mucha grasa, que dejan de comer azúcares, ¿no? Y muchas veces se mantienen recluidos, ¿no? No se comunican con todo el mundo, no salen a lugares donde hay mucha bulla, mucha gente, y también toman plantas.
Ya se ha vuelto parte de la cultura popular estar dietando. Claro. Entonces, la palabra resguardo es una palabra que incluye esta noción de las dietas, ¿no? Que tiene a ver con restricciones de comportamiento, restricciones de alimentación, pero que siempre, siempre incluye abstinencia sexual. Es un tema que no se habla mucho, pero dietar de sexo Claro. es lo más importante. ¿Y por qué? Porque los momentos en que las personas hacen dietas son momentos en que el cuerpo está transformándose, está creciendo o está adquiriendo habilidades, conocimientos. Es una búsqueda de una suerte de equilibrio, ¿no? Yo diría que más que un equilibrio es la búsqueda de una transformación. Okay. El problema es que la transformación puede salirse de las manos. Entonces, cuando uno está transformándose, uno nunca sabe si va a lograr llegar a donde quiere o si tal vez por falta de una quiebra del resguardo, una quiebra de las dietas, puede uno transformarse en algo que ni siquiera va a ser humano. Claro, en otra cosa. En otra cosa, para nosotros es evidente de que tenemos un cuerpo natural, de que somos seres humanos y vamos a seguirlo siendo. Entre los pueblos indígenas amazónicos, nada es obvio. El cuerpo no es obvio, el ser un ser humano no es obvio. Y las transformaciones, especialmente la pubertad, el parto, ¿no? El nacimiento de los hijos, las muertes cuando hay una defunción, todos esos momentos liminales son momentos de pasaje en que si tú no te proteges, si tú no te resguardas, corres riesgo de convertirte en otra cosa, ¿no? No sé cómo, no sé si decir animal, pero en otro ser, digamos, ¿no? En otro ser, especialmente en un ser rabioso, en un ser que ya no va a percibir a las personas de su entorno como parientes, sino que los va a percibir como presas. Y esa posibilidad de que tu punto de vista cambie, de que pierdas la percepción de lo humano en el otro, está siempre latente, siempre posible, ¿no? Esto se basa básicamente en la idea de que reconocer al otro como un igual es algo que nos caracteriza en cuanto estamos decididos a tratarnos como humanos. Claro, pero no es que eres igual, ¿no? Es una cuestión de una percepción, ¿no? Y es algo que se trabaja, es algo que hay que lograrlo a través justamente de prácticas de resguardo, de dietas, de buenas palabras, de buenas conductas, de consejos. Pero así como cuando yo miro, por ejemplo, a un chancho, lo veo como chancho. Es decir, lo veo como un ser que está ahí para ser mi alimento, o para ser maltratado, en fin, un ser que no corresponde a mi noción de un ser igual, ¿no? Es una percepción, porque en el mundo amazónico siempre es posible cambiar esa percepción y tal vez reconocer que ese chancho es un ser humano también. Claro, cambia de naturaleza, digamos, ¿no? Ahora, tú has mencionado también el tema de la rabia, que es otra idea que aparece, y hay una parte en uno de los textos que tú hablas de la violencia, ¿no? Y que se trata de evitar ser violentos con los niños, y que la violencia hacia las niñas en realidad empieza cuando entran a la escuela, ¿no? O sea, no necesariamente empieza, pero que se concentra más en la escuela, porque la gente no quiere que sus hijos sean rabiosos. ¿Entendí bien o no? Sí, mira, realmente entre los pueblos amazónicos que de alguna manera logran escapar a nuestras maneras de criar a los hijos, que ya son muy pocos, ¿no? Realmente el trato con los niños es algo muy específico, tanto así que los primeros cronistas en el siglo XVII, los mismos cronistas que se horrorizaban ante el cuerpo desnudo, ante la sexualidad y ante las técnicas guerreras, porque eran grandes guerreros, los mismos cronistas decían, pero con sus hijos son increíbles. Nunca les gritan, los tratan maravillosamente bien, los niños no lloran. Los propios cronistas europeos lo reconocían. ¿Y por qué es esto? Porque la idea es que el niño lo imita todo. Entonces, si tú le gritas a un niño, el niño aprende a gritar. Si tú le hablas mal, el niño aprende a hablar mal. Los padres están tan conscientes que estos niños son como esponjas, que todo lo van a repetir. Que, por ejemplo, cuando un niño grita, ¿qué hacen? La madre inmediatamente baja la voz. En lugar de gritarle al niño... Porque se asume que el grito viene porque lo ha visto o lo ha escuchado de los padres. Digamos, el niño nace llorando. Hay algo en el niño que es la rabia de la vida, porque la vida es rabia, pero hay que saber conducir esa rabia, ¿no? Entonces, si el niño llora, si la madre le grita, el niño va a llorar más, va a gritar más. Entonces, cuando los niños lloran, lo primero que las madres comienzan a cuchichear.
Entonces el niño también baja el tono porque imita a la madre, ¿no? Ya cuando los niños, por ejemplo, realmente tienen rabietas, pataletas, que también suceden, se considera que es porque están enfermos, es porque están bajo la influencia de algún espíritu, un mal aire, y lo que se trata de hacer es purgarlos. El cuerpo es el vehículo del conocimiento. Entonces, muchas veces con ortigas, por ejemplo, se les puede refregar, se les hace baños, pero la idea es que no es tanto que se les está castigando, la idea es que se les está limpiando. Claro, que desde la perspectiva cristiana, católica, en fin, serían castigos, ¿no es cierto? Sería represión, ¿no? Y la idea acá, como tú dices, es purificación, limpieza. Una última pregunta. Tú hablas de la sangre, hay un capítulo también sobre el tema de la sangre y su relevancia en todo lo que es la sexualidad. Bueno, en todas las culturas es relevante, pero ¿qué es lo particular en las culturas amazónicas o en las sociedades amazónicas? Bueno, realmente el tema de la sangre sí es importantísimo. Primero, debido al hecho de que los seres humanos nacen virtiendo sangre, ¿no? En el parto se vierte la sangre y nacemos también de la menstruación, ¿no? El tema de la menstruación es un tema que para nosotros hace parte de esos temas tabús, reprimidos. En la Amazonía es un tema muy importante, no es un tema fácil, ¿no? No es que la mujer, madre, tierra, comunicación con el espíritu, no. La menstruación es también una purga, ¿no? Es eliminar sangre podrida, es una piel interna, que realmente es lo que sucede, ¿no? Que está siendo eyectada y es un gran momento de peligro, por eso, por el olor también, porque ese olor atrae a otros seres, ¿no? Para nosotros el olor es cualquier cosa, bueno, hueles mal, hueles bien, ¿no? Pero para los pueblos amazónicos el olor es lo que demuestra la existencia de los seres que son invisibles, pero que están ahí y que por ser invisibles son más poderosos todavía. Entonces todos estos seres que huelen el olor de la sangre van a venir y son seres rabiosos, son seres que te van a transformar en alguien que no puede convivir con los demás de humano a humano. O sea, de nuevo es una situación de riesgo la que se genera. Exactamente, es una gran situación de riesgo. Entonces, la sexualidad está entrelazada con ese manejo de los cuerpos a través de las dietas. Por un lado, hay sí una amplitud de experiencias sexuales posibles. Entre varios pueblos indígenas amazónicos, una mujer para quedar embarazada debía tener relaciones con varios hombres. Claro. Estoy hablando especialmente de los pueblos de la familia lingüística Pano. Yo misma tuve la suerte de conocer a un gran guerrero del pueblo Nahua, ahí en Cerjal, en Santa Rosa de Cerjal, y me acuerdo, lo estábamos entrevistando, él hablaba a través de un traductor, y dice, bueno, ¿y cuál fue tu padre? Me dijo, yo tengo 4 padres, los 4 hombres con los que su madre había tenido relaciones para poder acumular la suficiente sustancia, la suficiente materia dentro del útero para formar el cuerpo de una persona habilidosa, ¿no? Cada hombre contribuye. Entonces son nociones que desde el punto de vista católico generan un rechazo, ¿no? Qué horror que es esto. Pero hay que comprenderlas a partir de las nociones indígenas de cómo se forman los cuerpos y cómo son los peligros. Ahora hay grandes diferencias, hay muchos pueblos que al contrario, son pueblos que desde pequeños, tanto el hombre como la mujer van a intentar mantener una relación única, ¿no? Por ejemplo, yo estaba conversando hace 2 semanas con una señora mahuaca, que también es de la familia lingüística Pano, y ellos me decían que ellos, del momento en que se casaban, ya formaban una pareja, era de por vida, y si se moría uno de ellos antes, no se volvían a casar. Entonces hay una gran diferencia de posibilidades maritales y de relaciones sexuales, pero para comprenderlas hay que deshacernos de la idea de culpa, eso es lo más importante, de la idea de pecado, de la idea de transgresión, y hay que comenzar a comprender lo que es un cuerpo. Y de la idea de subordinación, o sea, ya no solo lo que viene de la tradición católica, sino lo primero que decías, ¿no? De ciertos prejuicios o preconceptos o conceptos que podemos manejar en un determinado espacio y que no funcionan ahí simplemente, ¿no? Exactamente, o que funcionan porque hoy en día, vamos a decir la verdad, hoy en día todo el mundo ha estado bajo la influencia de estos misioneros, de las escuelas, donde, como todos saben, muchas veces el profesor o la profesora, pero el profesor principalmente, ha sido una persona que ha introducido relaciones de violencia, muchas veces de violencia sexual. Bueno, están también, vamos a decir la verdad, en la Amazonía,
la presencia de militares, las guarniciones, que muchas veces Claro. en el pasado, pero hoy en día también sucede, ¿no? Hay una relación muy abusiva con la población local. Entonces, estas formas sí de subordinación, de violencia, de jerarquía, de discriminación, ya hacen parte de las comunidades indígenas, yo diría de todas. Sin embargo, no pueden ser simplemente reducidas a nuestras nociones. Debemos intentar en la medida de lo posible comprender el punto de vista indígena y sobre todo ya con lo que se refiere especialmente a la cuestión de la mujer, ¿no? Comprender que cosas como el hecho de que la menstruación es algo que debe ser tomado en consideración, ¿no? De que el parto, por ejemplo, ¿no? La mujer, para ella es un gran orgullo poder parir sola. Antes las mujeres en la gran parte parían solas, ¿no? Poder respetar sus nociones de la feminidad. Eso es algo, yo creo, absolutamente crucial. Muy bien, Luis Elvira, ha sido un gusto conversar contigo. Yo quiero recomendarles a todos los amigos del Arriero el libro Sexualidades Amazónicas, Género, Deseos y Alteridades, libro publicado por La Siniestra Ensayos, y decirles que lo lean, que creo que va a ayudar mucho justamente a tener una mirada más amplia, no solo del proceso amazónico, sino en general nos va a ayudar a salir de ciertas imágenes acartonadas que a veces tenemos sobre los pueblos amazónicos y sobre sus vidas. Nos vemos.